Saludar a todo el centro en casa, a cada persona que está a la distancia. Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que se hayan podido conectar hoy. Y yo sé que aunque cuando se sienten a la distancia, déjenme decirles que el mismo Espíritu Santo que está aquí está con ustedes. Y Dios va a hablar a sus corazones, así que prepárense en el nombre de Jesús. Hoy continuamos con una serie que hemos estado compartiendo en las últimas semanas, que ha sido una increíble bendición. Acerca de rodeados, de aquellas cosas, aquellas verdades con las que Dios nos rodea, aquellas bendiciones que Dios se ha asegurado de que no nos falten, que Dios se ha asegurado que están a nuestro alrededor. Y hoy vamos a ir al Salmo capítulo 5. Le voy a pedir que lo pueda buscar. Vamos a leernos todo el Salmo capítulo 5, porque nos vamos a dar cuenta de aquello que Dios ha rodeado nuestra vida, que ha puesto a nuestro alrededor. Y en ese salmo, a partir del versículo 1, dice así: escucha, Señor, mis palabras y toma en cuenta mi gemido. Si ha venido aquí alguna persona con un gemido en su corazón, está en el lugar correcto. Dice: presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti oro. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complace en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y detestas a los asesinos y traidores. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Hoy tengan la seguridad que no sé cómo vino, pero el gran amor de Dios está sobre usted. Y usted puede entrar a este lugar, y usted puede entrar al lugar de la presencia de Dios con total confianza, porque su gran amor está sobre su vida. Dice el versículo 8: Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Endereza tu senda delante de mí. En tus palabras, en sus palabras no hay sinceridad. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo. Cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. Amén. Amén. Para algunas personas la Biblia es un libro fantasioso. Para algunas personas la Biblia es un libro el cual de verdad son como puras fantasías. Y entonces dicen: ustedes que creen en milagros y que hablan de resurrección y que creen en un Dios ahí, qué raros, qué fantasiosos. Pero usted sabe que cuando uno se da el tiempo de leer la Biblia, se toma el tiempo de leer la Biblia, en realidad uno se da cuenta que la Biblia es más realista de lo que a uno le gustaría. La Biblia es más realista de lo que nos hace sentir cómodos a nosotros. Y uno de los lugares donde es más realista la palabra de Dios, donde más se ve el choque de la fe con la realidad, es en los Salmos. En los Salmos nos encontramos constantemente esa búsqueda de Dios, esa oración, esa súplica por Él. Y la forma de los Salmos que es más común que nosotros nos encontremos es la petición de ayuda. Es cierto, los salmos exaltan a Dios, los salmos se nos enseña a engrandecer a Dios, pero el tipo de salmo más común es el que está pidiéndole ayuda a Dios. Porque Dios sabe muy bien que todos los días necesitamos su ayuda. Todos los días necesitamos clamar a Él. Y los salmos nos enseñan cómo orar, y por lo tanto nos enseñan que sí, cuando necesitamos ayuda, Dios es el lugar al que hay que correr. Nosotros a veces pensamos: no, ¿cómo vamos a estar ahí con esa pedera? ¿Cómo vamos a estar ahí pidiéndole a Dios siempre? No, la forma más común de los salmos es pidiéndole ayuda a Dios.
Y nos están enseñando que así es como tenemos que aprender a orar y que así aprendemos a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque una de las grandes realidades que enseña la Biblia y que enseñan los salmos es esta: la vida es injusta. Y nosotros a veces nos enojamos tanto con Dios cuando vivimos alguna injusticia en nuestra vida y decimos: ¿qué le pasa a Dios? ¡Qué barbaridad! Dios se olvidó de lo bueno que soy yo y cómo me congrego y lo lindo que canto los domingos. Y nos enojamos con Dios y nos choca darnos cuenta que la vida es injusta. Pero le aterrizo en una realidad: constantemente la Biblia nos está mostrando que sí, la vida es injusta, pero Dios es justo, Dios es fiel y en Él está puesta nuestra confianza. Y entonces los salmistas escriben constantemente en tiempo de enfermedad, en tiempo de tormenta, en tiempo de crisis, en tiempo de conflictos, en tiempo de amenazas, y constantemente están buscando y escribiendo a Dios y describiendo cómo es una relación con Dios en medio de todas estas realidades de la vida, en medio de todas estas realidades con las cuales nosotros chocamos y que a veces conmueven nuestro corazón y que a veces no sabemos qué hacer con ellos. Y este Salmo capítulo 5 nos muestra algo súper chocante, y es cómo hay personas que usan toda la capacidad humana que Dios les ha dado para molestar a otros y hacerle la vida imposible a otros. ¡Qué gente más rara! Porque el salmista aquí está hablando de alguien que está amenazándolo, está hablando de alguien que está haciéndolo sentir acosado, está hablando de alguien que está mintiendo para hacerlo quedar mal, está hablando de una persona que su garganta es como un sepulcro. Entonces imagínense las palabras de muerte que hablaban. Qué triste es darnos cuenta que hay personas así, que usan toda su capacidad humana para deshumanizar a otros. Personas que constantemente te están maltratando con sus palabras y con sus acciones, o que se están burlando de vos. Personas que parece que están tendiéndote trampas en el trabajo porque lo que quieren es quedarse con su puesto. Personas que están amenazándote genuinamente y haciéndote sentir inseguro, insegura. Personas que uno dice no tienen nada mejor que hacer que molestar a otros. ¿Verdad? Gente que es problemática, que está inventando chismes a cada rato y que está inventando intrigas a cada rato. Creo que todos hemos conocido a alguien así en algún momento. Y si usted no puede pensar en alguien, tal vez es usted, hermano. Pero el Señor le trajo aquí por una razón. Sé libre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero hay personas que uno dice no tienen nada mejor que hacer con la vida. Solo pasa alimentando chismes, solo pasa alimentando mentiras, solo pasa alimentando problemas donde no los hay. Como que les gusta, ¿verdad? El hacer sentir mal a otros, el burlarse de otros, el amenazar a otros, el acosar a otros. Qué terrible cuando uno se encuentra con personas así. Y esas son las personas con las cuales se estaba encontrando este salmista. Pero él tiene algo sumamente claro que todos nosotros debemos tener hoy en día. Y esa claridad nos la encontramos en el versículo 4, y él dice: tú no eres un Dios que se complace en lo malo. El salmista necesitaba tener esto súper claro, y cada uno de nosotros tiene que tener esta claridad en su vida. Dios no es un Dios que se complace en lo malo. Una de las cosas que yo he visto cuando enfrentamos pruebas y situaciones como estas es que perdemos tiempo y fuerzas tan valiosas porque las invertimos en pelearnos con la persona equivocada. Y muchas veces cuando enfrentamos este tipo de cosas, lo que hacemos es ponernos a pelear con Dios. Muchas veces lo que hacemos es pelearnos precisamente con el que nos puede ayudar, y nos enojamos con Dios. Ahora, le voy a decir algo. Hay momentos en la vida donde sí se vale enojarse con Dios. Y usted puede pelearse con Dios, no se preocupe. Dios aguanta que usted se pelee con Él. Y la Biblia nos enseña de mucha gente que sí se peleó con Dios y se enojó con Dios. Si usted necesita en algún momento enojarse con Dios, hágalo. Pero el error es vivir enojado con Él. El error es vivir peleado con Él. El error es no conocerlo y pensar que lo malo viene de Él.
Porque el salmista sí dice, tiene esto muy claro: Dios no se complace en lo malo. Dios no está muerto de risa en el cielo viéndote sufrir. Dios no dice, uy, bueno, otra vez está pidiéndome ayuda y no sabe que no le voy a hacer nada, no lo voy a ayudar. Dios no está muerto de risa viéndote pasar la malo, viéndote sufrir. El salmista sabía esto: Dios no se complace en lo malo. Y esto también nos enseña una gran verdad. El que quiere hacer lo malo en contra de alguien más, lo está haciendo sin Dios. Y esto es muy importante si tienes que enfrentar una situación como esta. Porque eso te hace ver que el que está haciendo lo malo está sin Dios. Y estar sin Dios es la posición más vulnerable en la que puede estar un ser humano. El malhechor, el agresor, el que hace la maldad, el mentiroso, nos quiere hacer sentir que somos nosotros los vulnerables. El que está buscando causar el mal a otra persona trata de hacerle sentir a esa persona que esa persona es la vulnerable. Y por eso entonces, cuando inventa sus mentiras y trae sus amenazas y trata de agredir y trata de engañar y trata de humillar, trata de hacer sentir a la persona que es tan vulnerable que no hay nada que pueda hacer. Pero hoy Dios te está mostrando una gran verdad: quien está haciendo eso, lo está haciendo sin Dios. Y estar sin Dios, esa es la persona vulnerable, no sos vos. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo que nosotros creemos cuando enfrentamos una situación como esta. No permitas que esa mentira de que no puedes hacer nada, de que estás en una situación, esa situación tan vulnerable que no hay nada que puedas hacer para hacerle frente a esa mentira que te están tratando de poner enfrente, o esa agresión que están tratando de hacer que te aguantes. No, en el nombre de Jesús. Dios está contigo, porque Dios no se complace con lo malo. El que está haciendo lo malo lo está haciendo sin Dios. Y que se agarre, porque ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Y el salmista tenía esta seguridad: Dios no se complace con lo malo. Y por eso los salmos no son solo realistas, son esperanzadores. Los salmos siempre tienen esta convicción profunda, esta convicción inamovible de que Dios es un Dios compasivo. Que cuando nosotros oramos, no le estamos orando a un Dios apático, a un Dios que dice, ay, ya es otra vez domingo, me va a agarrar migraña de tantas peticiones. Dios no es un Dios apático, Dios no es un Dios que nos ignora, Dios no es un Dios que nos hace a un lado. Los salmos tienen esta gran convicción y nos enseñan, cuando nos acercamos a Dios y en nuestra relación con Dios y en nuestras oraciones a Dios, nos enseñan que tenemos que aprender a creer y estar seguros de que Dios es un Dios compasivo. Y para enseñarnos eso, los salmistas exageraron y tomaron una palabra que es sumamente significativa. Esta palabra en todo el Antiguo Testamento aparece 250 veces, pero la mitad de esas veces está concentrada en el libro de los Salmos. Es una palabra que no existía en los otros lenguajes semíticos. Es una palabra que no existía alrededor del pueblo de Israel. Los investigadores han visto esta palabra que está ahí concentrada en el libro de Salmos, que los salmistas dijeron constantemente: vamos a hablar de esta palabra y vamos a declarar que Dios es así. Y los salmistas se exageraron entonces en agarrar y usar esa palabra para arriba y para abajo. Y esta palabra entonces no existía en los países que rodeaban al pueblo de Israel. Parece que fue que el pueblo de Israel tomó estas palabras que plasman ahí en sus salmos, como que si lo hubieran inventado prácticamente, como que necesitaban crear una palabra para expresar quién es Dios, porque Dios es tan increíble que a veces hay que inventarse las palabras. Es que el Señor es tan fantabuloso, ¿verdad? Es que Dios es tan buen y misericordioso. Es que no sé, es que el pueblo de Israel casi tuvo que inventarse una palabra porque no existía en los lenguajes de alrededor. Entonces es una palabra inherente al pueblo de Dios que trata de expresar la clase de Dios que nosotros tenemos. Y esa palabra es la palabra Gesed, que es tan importante ahí en el libro de los Salmos que constantemente la usan. Es una palabra que no tiene traducción al español, no tiene traducción al inglés.
Pero lo que trata de expresar es esto, lo que trata de comunicar es que Dios tiene una lealtad demostrada en acciones, no en palabras, no en sentimientos. Es como una lealtad demostrada, es una benevolencia y una fidelidad tan intensas, una generosidad increíble, una compasión abundante. Y todo eso nosotros lo encontramos resumido en esta palabra, para la cual en realidad no tenemos traducción. Por eso lo más cercano que encontramos en el español es su amor. Y constantemente entonces en español, donde los hebreos pusieron esta palabra, nosotros se nos traduce como su fiel amor. Lo que pasa es que nosotros hemos abaratado el concepto del amor y lo vemos solo como un sentimiento, ¿verdad? Y le hemos perdido la riqueza que en realidad tiene esa palabra. Pero los hebreos entonces trataron de mostrar la gran riqueza y lo increíble que era Dios a través de inventarse esa palabra para poder hablar de qué clase de Dios tenemos nosotros. Su fiel amor. Y esa palabra entonces lo que hace es alterar todo lo que Dios es. Y cada característica de Dios se filtra a través de esta palabra. Entonces, por ejemplo, los salmos hablan de que sí, Dios se enoja, pero dice, Dios se enoja, pero es por un ratito, ¿verdad? Es como el chiquillo que sabe cuentearse a los papás, ¿verdad? Dios se enoja, pero es por un ratito, porque su fiel amor dura para toda la vida. Dios es un juez, pero no tenemos temor, porque Él lo hace desde su fiel amor que dura para toda la vida. Y constantemente en los salmos está presente ese fiel amor, ese amor entregado por Dios, ese amor que es una fidelidad constante al pacto, generosa, abundante, que constantemente busca al ser humano, abraza al ser humano. Esta palabra tan increíble que plasmaron ahí en los salmos. Y es tan importante esa palabra para describir a Dios, porque en todas las naciones que rodeaban a Israel, todas tenían dioses, pero los dioses de todas las demás naciones eran caprichosos. Entonces la cultura que rodeaba al pueblo de Israel lo que enseñaba es: en los dioses no se puede confiar, los dioses son súper caprichosos. Si una persona trae un mejor sacrificio que el tuyo, ese Dios va a preferir a esa persona. Si ese Dios hoy amanece de malas o amaneció aburrido, se va a desquitar con vos. Y ese es el problema. Muchos cristianos tienen la idea de ese Dios, de un Dios pagano. Muchos cristianos, su teología en realidad es la de un Dios pagano, y creen que Dios es así. Creen que Dios es caprichoso, creen que Dios un día simplemente se levantó con ganas de desquitarse con vos. Esa es la teología que tenían los pueblos paganos alrededor de Israel. Israel se levantó haciendo una declaración que retaba toda la cultura a su alrededor y decía: no, señores, el Dios de Israel es uno cuyo fiel amor permanece para siempre. Mi Dios no cambia, mi Dios sigue siendo el mismo, mi Dios es fiel, su compasión por mí se mantiene siempre. Podré no dar lo mejor de mi vida en algún momento, pero Dios tiene un fiel amor que se mantiene para siempre. Podré fallar en algún momento, pero Dios nunca falla. Podré ser yo el que en algún momento flaquee, pero su fiel amor me sostiene. Y esa es la gran convicción que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo es posible que enfrentando pruebas, amenazas, el salmista estaba tan seguro de este Dios que tenía? Su fiel amor. Su fiel amor. No, mi Dios no se complace con el mal. Esto que me está pasando, esto que está viniendo, no viene de Dios. Así que yo no estoy solo. Su fiel amor está conmigo. Tengo esta convicción, estoy enfrentando pruebas, estoy enfrentando amenazas, estoy enfrentando mentiras a mi alrededor. Pero yo sé muy bien en quién he creído, sé muy bien dónde estoy parado. Ese fiel amor de Dios está conmigo. Ese fiel amor de Dios está conmigo. Y entonces esto le permite al salmista darse cuenta de algo. Dice el versículo 12: porque tú, Señor, bendices al justo, cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. ¿Sabe? Esa buena voluntad es el favor de Dios. Es como la benevolencia que tenía un rey por un súbdito que necesitaba ayuda.
ese favor, esa buena voluntad, ¿verdad? Es como cuando alguien venía a pedirle ayuda a ese rey y el rey decía, sí, por supuesto, yo me encargo. Imagínense que el rey diga eso. Claro que sí, yo me encargo. Claro que sí, yo te cuido. Por supuesto, yo te protejo. ¿Quién se está metiendo con vos? Decime, porque vos tenés mi favor. Vos tenés mi buena voluntad. Vos tenés mi benevolencia. ¿Quién se está metiendo con vos? Decime. Y el salmista podía ver a su alrededor que estaba, es cierto, a su alrededor mentiras, engaños, problemas, amenazas, pero él pudo ver más allá y darse cuenta, estoy rodeado de la buena voluntad de Dios. Y ese favor de Dios, esa gracia de Dios se manifiesta diferente en diferentes personas. Hay personas que tal vez tendrán un favor para hacer negocios. Hay personas que tendrán un favor para los lenguajes. Hay personas que tendrán un favor para aconsejar. Hay personas que tendrán un favor, una gracia para abordar situaciones de una forma diferente. Hay diferentes favores, o el favor de Dios se manifiesta de formas diferentes en cada persona, ¿verdad? Somos distintos y le voy a decir algo, el gran problema que nosotros tenemos es que nos falta gratitud. La gratitud es saber recibir bien y muchas veces no sabemos recibir bien. Muchas veces nos cuesta recibir bien. Es como cuando uno le dice a una persona, hey, qué bonita se te ve esa camisa, te ve súper bien, te queda muy bien ese color. Ay, esta camisa, ay, tan vieja que esta no está percudida aquí atrás, mejor me tapé aquí porque mejor cuando llego a la casa la boto. No, o sea, en serio, te ves muy bien con esa camisa, úsala más seguido, o sea, te queda súper bien. Ay, en serio, no estoy queriendo, no, yo no creo, no. Dan ganas de decirle, cállate que te ves bien, ¿verdad? Ya déjame decirte. ¿Por qué? Porque no sabemos recibir muchas veces. Y yo creo que cuando uno más lo ve es cuando uno le cantan cumpleaños. Qué incómodo cuando uno le cantan cumpleaños, ¿verdad? Y es que, a veces se lo cantan en la casa, pero a veces le hacen la trampa de llevarlo a un restaurante, ¿verdad? Y así como todo el restaurante, cumpleaños, ¿verdad? Y la gente saca los teléfonos, le ponen con flash y todo así en la cara. Y usted por dentro hace como, aplaudo, ¿no? Porque me aplaudo a mí mismo. Canto, ¿no? Porque me están cantando a mí. Es como un paso baile o no sé qué. Es incómodo, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta recibir. Ahora, tampoco es que usted se ponga así, alabadme todos en mi cumpleaños, ¿verdad? O sea, tampoco así. Pero a veces hay que saber recibir las cosas, saber recibir el piropo de alguien, saber recibir esas buenas intenciones de alguien, saber recibir la ayuda de alguien. A veces no recibimos la ayuda que la gente nos ofrece porque no sabemos recibir. Y lo primero que necesitamos es ser agradecidos. Y a veces no sabemos recibir el favor que Dios nos ha dado. Dios te ha rodeado con su favor y hay una gracia que Dios ha puesto en tu vida porque Dios en cada uno de sus hijos ha puesto algo. Y hay cosas en las que sí son mejor que otros para hacer. Pero una de las cosas, ¿sabe? Que yo he visto que hoy en día lamentablemente sucede es que nos enseñan a que nos dé vergüenza las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. ¿Verdad? Y creo que la palabra en la que más se usa es privilegio. Es que no, estás hablando desde el privilegio. ¿Verdad? Dios guarde, usted le ponen eso en un post que usted publicó. Usted dice, ay no, ya, ¿verdad? Mejor voy a bloquear esto, mejor borro esta cuenta, ¿verdad? Porque usaron la palabra privilegio. Ahora, si usted es un rajón, cálmese, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿verdad? Pero mi punto es este: no tienes que avergonzarte por cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida. Porque sí, Dios da favor. Y yo creo que sí, una forma en la que uno podría decir es que sí, Dios privilegia ciertas áreas de tu vida. Dios sí ha privilegiado ciertas áreas de tu vida. Dios sí ha privilegiado ciertas áreas de tu corazón, de tus talentos, de tu historia. No tienes por qué sentirte mal porque sos el único en la clase que sus papás no se han divorciado. Pero te quieren hacer sentir que hablas desde el privilegio
¿Por qué? Porque creciste en una familia estable. No tiene por qué avergonzarse de eso. No tienes por qué avergonzarte de tu habilidad para sacar adelante las cosas, de tu habilidad para sacar adelante negocios, de tu habilidad para las matemáticas, de tu habilidad para algo. No tienes que avergonzarte del favor que Dios ha puesto en tu vida. Lo que no debes hacer es usarlo de forma egocéntrica, porque el favor que Dios nos lo da para rendirlo a Él y para servir a otros. Ese es el favor que Dios da y para eso es su favor. Dios no nos da su favor para que nosotros hagamos lo que nos da la gana con nuestra vida. Dios nos da su favor. Dios te ha dado ciertas ventajas, ciertos privilegios, cierta gracia, ciertos talentos, ciertos dones. Dios ha puesto en tu vida para rendirlos a Él, para sus propósitos y para amar a tu prójimo como a vos mismo. Para eso es que te ha llenado con su favor. Pero ahora que estás en medio de esta prueba, yo te reto a que abras los ojos para poder ver dónde está el favor de Dios en tu vida. Porque eso es la segunda cosa que necesitamos hacer cuando hablamos del favor de Dios. No solo aprender a ser agradecidos, saber recibirlo, sino a cambiar nuestra perspectiva. Porque el salmista tal vez solo podía ver, ¿verdad? Al principio, esto es una canción. Y al principio es una canción súper deprimente, ¿verdad? Si saliera en la radio, fijo, lo cambiamos. Uno dice, no, hombre, es que esta canción que pusieron. Y esta poesía, esta canción empieza diciendo: todos me rodean y hablan mal de mí. Todos me amenazan y me maltratan. Pero el salmista cambia la perspectiva de su vida. Sí reconoce, hay amenaza, hay agresión, hay problemas, hay situaciones con las que me están atacando, hay mentiras que está poniendo como una trampa. Él podría decir: estoy rodeado del mal, pero él no termina el salmo diciendo estoy rodeado del mal. Termina el salmo diciendo: pero yo estoy rodeado del favor de Dios. Estar rodeado del favor de Dios, entonces, no significa que nunca nos vamos a enfrentar a algo malo. Porque ese salmista tenía el favor de Dios y aún así hablaban mal de él. Y aún así mentían. Y aún así trataban de ponerle una trampa. Y aún así trataban de hacerle que pasara mal. Pero ¿qué hizo él? Él dijo: el favor de Dios está a mi alrededor. Dios está conmigo. Dios me ama y su fiel amor está conmigo. Dios no se complace en lo malo, así que esto no viene de Dios. Y me doy cuenta que en medio de todo, el buen favor de Dios, su buena voluntad, rodea mi vida. Hay puertas que vas a poder tocar que te van a dar la victoria en esta batalla que estás enfrentando. Si hay salidas que vas a poder tomar, si hay personas con las que puedes hablar, porque Dios te ha rodeado de su favor en medio de esta lucha. Sé que te ha asustado tal vez la crisis que está pasando tu casa, tu familia. Sé que te ha asustado tal vez la amenaza que sientes en tu trabajo. Sé que te ha asustado tal vez la crisis que está pasando en tu barrio o las situaciones que están pasando con vecinos. Pero en medio de todo, Dios te recuerda que eres rodeado de su buen favor, de su buena voluntad y de su fiel amor en medio de todo. Abre los ojos y mira dónde está el favor de Dios a tu alrededor. Identifica ese favor. Pon tus ojos y tu mirada en lo que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Dónde está ese favor? ¿Cómo se ve ese favor? ¿Qué puedes hacer con ese favor? Permite al Espíritu Santo guiarte. Porque lo tercero que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que estamos rodeados de ese favor de Dios es aprender a vivir con fe. Y le voy a dar la definición que se me ocurrió a mí de cómo es vivir con fe. Vivir con fe es vivir con un corazón descansado y con manos que trabajan. Para mí así se ve la fe. Vivir con un corazón descansado y con manos que trabajan. ¿Por qué? Porque lo primero que la fe nos da es descanso. En todos los salmos siempre descansan en esta verdad: Dios tiene la última palabra. Habrá pruebas, habrá situaciones, habrá circunstancias, pero Dios tiene la última palabra. Y por eso este salmista podía decir: sí, quieren mentir, quieren poner trampas, quieren agredirme, quieren venir en contra mía, pero el favor de Dios me rodea. Dios tiene la última palabra. ¿Cómo puede descansar el corazón? Y el gran problema cuando enfrentamos estas situaciones
es que lo enfrentamos con corazones ansiosos, con corazones cansados, que se han desgastado, ¿verdad? Totalmente, porque eso es lo que hacen las pruebas y eso es lo que quiere hacer el enemigo, desgastar nuestro corazón, desgastar nuestras fuerzas. Pero la fe nos pone en un lugar de descanso. Es como que nos dice, no, abrí los ojos, Dios está con vos, mi corazón va a descansar, Dios tiene la última palabra. Sé muy bien esto, Dios no se complace en lo malo, así que esto malo que está viniendo no viene de Dios. No voy a perder el tiempo echándole las culpas a Dios. Dios no se complace en lo malo. Número 2, su fiel amor siempre está conmigo. Y tercero, Dios siempre me ha rodeado con su favor, y en este momento su favor sigue estando ahí. Así que el corazón puede descansar. Y ahora sí que el corazón ha descansado, manos a la obra. Porque es cuando empezamos a ser fieles y a usar ese favor que Dios nos ha dado. ¿Qué favor ha puesto Dios en tu vida? Empezá a usarlo con fe, empezá a usarlo con fidelidad, porque así se ve la gran diferencia. Una palabra que podríamos usar para hablar de ese favor, de esa buena voluntad de Dios, tal vez más conocida para nosotros en el Nuevo Testamento, es la palabra salvación. Cuando hablamos de la salvación de Dios, de que Dios nos ha salvado, casi siempre hablamos en términos negativos, ¿verdad? Y solemos hablar de aquello que Dios tuvo que quitar, porque de que éramos torteros, ¿verdad? Y algunos van en camino todavía, pero bueno. Y hablamos de todo lo malo que Dios nos tuvo que quitar, ¿verdad? Y hermano, yo era aquí, yo era allá, y hablamos de toda la basura que Dios tuvo que ir sacando. Y donde vemos eso decimos, y vea toda la basura que Dios sacó en mi vida. Gracias a Dios de todo lo que me rescató. Pero usted sabe que la salvación no termina solo en aquello que Dios quita y aquello de lo que Dios nos saca. La salvación en realidad se trata más de lo que Dios nos da y de donde Dios nos lleva. La salvación, es cierto, parte de la historia tiene que ver con la basura que Dios quita, con aquello que Dios ha sacado, pero en realidad se trata de aquello que Dios da. Y cuando vemos su favor, su misericordia, su gracia, sus bendiciones, nos damos cuenta que son mucho más que lo que Dios tuvo que quitar. La salvación se trata más de lo nuevo que Dios hace que de aquello viejo que Dios tuvo que quitar de nosotros. Y esto se ve en la iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento. Vemos su historia y nos damos cuenta que eran personas que actuaban de repente con una libertad que antes no tenían para vivir una nueva vida. Había una libertad en ellos para moverse, para desempeñarse en la vida a su alrededor, porque el Espíritu Santo, Cristo, los había hecho libres. Y esa libertad se veía en cómo ellos caminaban, en cómo ellos compartían, en cómo ellos decidían, en cómo ellos vivían. Esa libertad se notaba. El pueblo de Dios, esa iglesia, empezó a vivir con una audacia, porque cuando nosotros seguimos su historia nos damos cuenta que venía la oposición, pero ellos la enfrentaban sin temor, audaces, porque Dios estaba con ellos, porque la salvación había llegado a sus vidas, porque el buen favor y la misericordia de Dios, ellos estaban seguros que estaban con ellos. Y se volvieron gente audaces, a pesar de que eran personas sencillas, a pesar de que muchos eran marginados, a pesar de que muchos no tuvieron las oportunidades que otros. Su corazón fue transformado y una audacia los llenó para vivir y enfrentar la vida. De repente nosotros leemos su historia y nos damos cuenta que gente muy sencilla, que no se les permitía hablar o levantar la voz en áreas de la sociedad, de repente hablaban con una confianza que las demás personas decían: wow, ¿qué le pasó a este? De repente la salvación llegó a su vida y los empoderó con una confianza para decir: Dios a mí también me ha dado una voz, y permítanme hablar de lo que Dios es capaz de hacer. Y ellos empezaron a vivir con una autoridad para enfrentar al enemigo y para enfrentar a los poderes de este mundo. Porque eso es lo que hace la salvación, la gracia de Dios. Dios nos empodera, Dios nos llena, Dios nos rodea con su favor y su misericordia. Pongámonos de pie, porque hoy el Espíritu Santo